Ok, buenas tardes chicos. Veo que estamos aquí solo tres hoy día. No entró Arturo, no entró el profe, creo que no ha estado entrando esta semana. Y me falta por ahí también Carlos, ¿no? Que ha estado bastante activo últimamente. Pero bueno, el martes, en teoría yo no tenía previsto entrar hoy con ustedes. Nos mantenemos, Sofía, para lo del martes de la semana que viene con una partida, ¿eh? Eh, Me pidieron hoy día sumarme y pues bueno, aquí estoy con ustedes. Quiero darle un poco de continuidad, básicamente, a lo que estuvimos viendo el día martes. Y me gustaría empezar que me recuerden un poco qué fue lo que vimos el martes, ¿no? Vimos sobre unos cambios de pieza, ¿no? Ese era el tema central. Y a partir de ahí, ¿qué más vimos, no? Antonio. Creo que en especial recuerdo varios ejemplos, ¿no? Donde nos deshacíamos de los alfiles cuando no tenían como pues, un camino importante, ¿no? Para dónde moverlo. Ok. Buscamos intercambiar eso. ¿Y qué más provocaba ese intercambio de esos alfiles? No solamente cambiarlo por no tener un camino para ellos, sino que además generábamos una desestabilización en la posición rival. ¿En qué sentido hacíamos esto, no? A veces concedía el que tuviéramos una casilla fuerte. Otras veces simplemente para debilitar la estructura del rival, como en un ejemplo que vimos Ujú. aquí por C3, ¿no? Sí, Otro ejemplo para quedarnos con un caballo fuerte. Otro de los ejemplos vimos cuando teníamos el centro completamente cerrado, pues básicamente la preponderancia de los alfiles no era tan relevante y los caballos tenían un poco más de valor y por lo tanto el cambio de los alfiles hacían que los caballos empezaran a maniobrar con mayor solvencia, ¿no? También vimos cambios de piezas para deshacernos de la mejor pieza del rival, ¿no? O cambios de piezas para deshacernos de nuestra peor pieza. Yo también les mostraba o les manifestaba la importancia de este tema del cambio de piezas y que es un arte realmente, ¿no? Cambiar las piezas es un arte, saber qué piezas cambiar, cuándo y dónde. Porque sobre todo vamos a concentrarnos no tanto en lo que cambiamos, sino en el equilibrio de fuerzas que queda dentro del tablero. ¿Y qué puedo hacer con lo que me está quedando? Entonces, si tengo un super caballo, mejor que un alfil, y yo les decía, oye, si podemos cambiarlo todo y nos quedamos con lo que realmente marca la diferencia en la posición, que es el buen caballo versus el mal alfil, pues ya estamos hechos, ¿no? Ganamos muy fácil la partida. Sin esta cantidad de grandes jugadas brillantes, con jugadas simples, jugadas lógicas y jugadas de cambios, que a veces el ajedrez es más simple de lo que parece, siempre y cuando hagamos las maniobras correctas, ¿no? Entonces, continuando un poco en ese mismo orden de ideas, voy a compartir algunos ejemplos que vamos a estar viendo el día de hoy para fortalecer un poco más el tema, ¿no? Y bueno, la primera partida que les traigo es esta partida que tenemos acá. Pedersen contra Mortensen. Y van a partir de aquí jugar las blancas, ¿no? Vamos a tener un tiempo prudente para ver cuál es nuestra siguiente jugada. Y por qué, sobre todo, ¿no? Me interesa más que el cuál es la jugada, el por qué la vamos a hacer, ¿no? Discúlpenme si estoy un poco afónico, ando con un poco de gripe, tenía bastante tos, un poco de dolor de garganta, pero bueno, aquí estamos. Empezamos contigo, Alejandro, que nos ha hablado hoy. ¿Cómo jugaríamos aquí con blancas? Hola, profe. Pues tal vez cambiar, o bueno, hacer alfil por C3, C6. Mira,
Tiene mucha lógica esto que estás planteando. Mira los peones de las negras. Mira en casillas de qué color están, ¿no? Todos en casillas de color blanco. Y miren el superalfil que tienen las negras. Realmente tiene una movilidad bastante reducida, ¿no? Si Sí, lógicamente, como bien dices, hacemos alfil por C6, no solamente creamos esta debilidad a futuro, que es un peoncito débil en C6, que aprovechando la mayoría que tenemos en el flanco de dama, se pudiera aprovechar. Además, dejamos a todos los peones en casillas del mismo color blanco. El alfil tiene la movilidad bastante reducida. Probablemente va a intentar jugar por A6, ¿no? Pero además de esto, hay un detalle adicional que no se ve tan a simple vista. Y es que estamos generando una debilidad bastante importante en la casilla C5. ¿No? Si logramos un plan lógico en este tipo de posiciones que podamos hacer B3, C4 y logramos instalar un caballo en C5, o ponerle otro color para que se identifique, y logramos evitar que el negro haga E5, la posición blanca va a ser prácticamente de ensueño, ¿no? ¿Por qué? Porque el negro no va a poder sacar su alfil a una casilla satisfactoria. Esto va a limitar de cierta medida, al no poderse mover este alfil, esto va a limitar en cierta medida que las torres no se puedan conectar de una manera eficiente y por lo tanto el blanco va a jugar prácticamente a su antojo. Piense cómo colocando los peones en negros para fijar la debilidad, para evitar ataques por acá, en casillas blancas, perdón, y apoderándonos de prácticamente todas las casillas negras del tablero. Dama C3 en correspondencia con lo que les estoy diciendo, ¿no? Evitando el avance del peón, pero además evitando el avance del peón de E5. Torre B8, caballo C5, A4. Y bueno, aquí lo empezó a apretar de esta manera. En tipo, posiciones tipo Rosolimo y estas, es muy común aquí que en vez de dama C3, como hicimos ahorita, se puede hacer dama E3, porque la idea es hacer esto mismo, pero haciendo C4 y B3, ¿no? El plan que hicieron aquí también es completamente procedente. Estamos evitando a toda costa que el tipo haga E5 y estamos fortaleciendo el caballo, ¿no? Ahora podemos quitar la dama con tranquilidad, hacer C3 y la estructura se defiende sola. Le tocó hacer E5 en algún momento. Si no lo hacía en este momento, no lo va a hacer nunca. Y bueno, esto lo obliga a quedarse con un peón aislado en el centro que va a ser bastante débil. Atacamos el peón y yo creo que ya el peón cae. Y bueno, esta estructura se está cayendo C6, se está cayendo el peón de E5. Las torres están excelentemente colocadas. El caballo es muy fuerte donde está situado. Y prácticamente la posición de las negras se está derrumbando sola, ¿no? ¿Hicimos algo extraordinario para lograr esto? Como bien les dije en la clase pasada. Pues no. Simplemente actuar con lógica, ¿no? ¿Sí? El siguiente diagrama, o la siguiente posición, es bastante curioso. Aquí les voy a dar un tiempo más razonable. Aquí juegan las negras. Y me gustaría un poco entender cómo jugarían ustedes con negras aquí y por qué. Discúlpame.
Sofía, Se me estaba ocurriendo algún 6 para limitar al alfil y después intentar un A5 y un alfil A6 y cambiar ese alfil e intentar activar las torres o por la columna de B o intentar luchar la columna de D. el problema de E6, Sofía, es que te pueden meter alfil F4 y alfil D6, ¿no? No creo que estés muy contenta con que te pongan un super alfil aquí en D6, ¿verdad? Y además que el alfil desde aquí controla también la casilla B8 y la torre se va a quedar bastante limitada en su movimiento. Me preocupa mucho que te hagan después F3 y contra A5 te metan caballo A4. Entonces el caballo empieza a molestar por aquí también, ¿no? Entonces 6 limita bastante la movilidad de tu alfil, que de por sí ya es bastante reducida, ¿no? Sé que quieres hacer A5 y tratar de cambiarlo. No estoy seguro que te lo quieran cambiar tan fácilmente. Pero bueno, en todo caso, habría que tener un poquito de cuidado aquí, ¿no? Antonio, Igual pretendo cambiar el alfil de C4, pero estaba viendo que A5 me molesta E5. No sé si tengo que hacer E5 primero y a la siguiente alfil de 6 para poder hacer ese cambio. el problema de hacer E5 primero es que te meten torre D6 y C6 y después fije 5 y pues empieza a sufrir tu posición, porque si tú haces C5, oye, no sé qué pasó con Gerardo, pero bueno, te meten torre D6, ¿no? Te están comiendo C6, ¿no? Y no puedes defenderlo de una manera natural porque hacer algo así sería como esto, ¿no? Y si te quitas, pues tengo esto, ¿no? Sí, Bueno, aquí muy mal. va, aquí empiezas a sufrir, ¿no? Entonces 5 automáticamente estás dejando un hueco valiosísimo en D6 que no estoy seguro que sea bastante lógico, ¿verdad? Partamos de algo. El blanco tiene mejor estructura de peones. ¿Cierto o falso? Cierto. Y tiene un poco mejor de desarrollo. Tiene el control de la única columna abierta que tenemos en el tablero. Su alfil puede obtener casillas bastante importantes, ya sea E3, F4, G5, ¿no? Y al alfil de C4, pues de alguna manera también está molestándote. Las negras tienen en C6 una debilidad permanente, que si empezamos a cambiar cierta cantidad de piezas con blancas, en un posible final, realmente creo que puede estar pasando bastante mal el negro por su peón de C6. Entonces, creo que hay que tener cierto cuidado aquí de cómo jugar, ¿no? Estamos de acuerdo que los mayores problemas ahorita del negro son dos: completar su desarrollo y la debilidad de C6, ¿verdad? Además del alfil de C4, que creo que representa un problema interesante para el negro. Esta posición es curiosa y la vamos a revisar en detenimiento, ¿no? Eh, Esto es un consejo que les voy a dar y grábenlo muy bien, súper importante. En muchas posiciones del ajedrez nos enseñan siempre el concepto básico de desarrollar las piezas, ¿no? De hecho, yo generalmente cuando le enseño, generalmente casi no enseño a gente que está recién aprendiendo. No es algo no es la fase de la enseñanza del ajedrez que más me encante. Entonces no es por otra cosa, sino por eso, ¿no? Pero las veces que me ha tocado, pues, de alguna manera, cubrir estas necesidades básicas de aprendizaje de ciertos alumnos, sí, yo también me sumo a esta corriente que les digo, oye, hay que desarrollar las piezas.
Hay que asegurar el rey, hay que controlar el centro. Son principios básicos que creo que todo el mundo los enseña. Y ustedes probablemente a quien se los enseñó también, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que generalmente cuando desarrollamos una pieza, no es simplemente desarrollarla por desarrollarla y ya. ¿Ustedes creen que realmente el alfil en B7 puede ser valioso o servir para algo? No. Yo opino que no. Entonces, por ejemplo, tú haces alfil B7, te meten E5 y cuando te vayas, te meten E6, ¿no? Y si quitas el peón, te meten torre F7. Y te están comiendo el alfil y te están comiendo un peón. Y prácticamente aquí está perdido el negro, ¿no? En dos, tres jugadas. Entonces, desarrollar las piezas por el simple hecho de desarrollarlas no tiene sentido. O sea, cualquiera aquí, yo creo que estaría pensando en sacar el alfil o por aquí, que son las únicas dos casillas que tiene. Aquí pierde pieza, ¿no? No puede. Y por eso aquí hicieron alfil E6, tratando de quitarle al blanco su mejor alfil y tratando de completar el desarrollo. Ahora, esta jugada constituye un error. Y esto es todo lo contrario a lo que vimos en la sesión anterior. ¿Por qué motivo? Porque una vez que te cambian los alfiles, miren la estructura del negro cómo quedó, completamente dañada y deteriorada. ¿Tiene cuántas islas de peones hay aquí, Antonio? Cuatro, ¿no? No, dos. Sí, ¿Cuántas? ¿Cuatro? cuatro islas. Cinco. Los peones doblados, Ah, como E6 y E7, de por sí cada uno constituye su propia isla de peones. ah, ok. ¿Por qué? Porque no se pueden enlazar entre sí, ¿no? Sí, Ni para defenderse ni para atacar. No pueden, uno no es dependiente del otro y están completamente aislados uno del otro a pesar de estar enfrente, ¿no? ¿Cuántas islas debe tener blanco? dos. Viéndolo exclusivamente desde el punto de vista estructural, pues la posición blanca es completamente superior. No, hay otros factores, ese no es el único, pero bueno, siendo un poco pragmático y viéndolo exclusivamente desde el punto de vista estructural, la posición negra es catastrófica, es un desastre. ¿Qué debimos hacer aquí? Pues no siempre se puede desarrollar de una manera lógica y eficiente. ¿Qué pudimos hacer aquí? Caballo de 7, una jugada bastante preferible para tratar probablemente de llevar el caballo B6. Es que no sé realmente si esto aporte mucho, pero bueno, es mucho mejor que lo de la partida. Tratar de llevar el caballo B6. Si el alfil se retira, por ejemplo, no sé, voy a hacer una jugada X, ¿no? Caballo B6, si el alfil se retira acá, de pronto ya mi alfil está saliendo por A6. Si el alfil se retira acá, aquí sí pudiéramos incluso estar pensando ya en alfil E6 para empezar a molestar la casilla C4. Y si nos tocara a nosotros en una posición como esta, probablemente alfil por caballo, que sería tu mejor alfil, decía, no, darlo, bueno, no estoy seguro, pero para tratar de cambiar a las piezas, o simplemente, como estoy peor, cambiar un par de piezas y minorar un poco la posición. Pero de hecho, en esta posición aquí, no estoy seguro que el negro esté peor así como estábamos mencionando. De pronto, alfil G5 puede ser interesante, provocando descolocarle las piezas. Y bueno, aquí sí cambiar, si retura de caballo, pues volvemos más de lo mismo. F3 y trae rey al centro. Si decide capturar de peón, pues bueno, miren, sí, es mucho mejor. Sin ser perfecto y sin ser tan bueno, pero sí es mucho mejor que hacer el alfil de 6. Entonces, como mismo les estaba aconsejando que cambiar ciertas piezas es bueno, forzar estos cambios cuando realmente me van a traer unos problemas adicionales, hay que pensárselo un poco, ¿no? Vamos a ver cómo continúa la partida para que vean las consecuencias, ¿no? Y sobre esto, bueno,
se quitó de la clavada. F3 fortaleció la estructura. Recuerdan la economía en la defensa, ¿no? Defender con la pieza de menor valor posible y por lo tanto esto te libera completamente el caballo a partir de ahora. Los peones se defienden entre sí y tus piezas quedan completamente sueltas. Caballo de 7, bueno, apoderarnos de la casillita. El rey como una pieza de ataque en los finales. Y ahora toda la fuerza posible sobre la debilidad. Habíamos hablado en clases anteriores o clases precedentes, y esto es pregunta para Alejandro. ¿Es, es suficiente con la debilidad de C6 para ganar la partida? Pues tal vez como menciona Nitsovich, ¿no? Que si ya tienes una debilidad, tratar de buscar otra para que tu oponente no pueda, este, no pueda con las dos debilidades Tiene y que no desviar tenga la que atención partir. entre una y otra, ¿no? Exactamente. Entonces, eso se llama el principio de la doble debilidad. Y bueno, sí, tienes razón, Nisowich por ahí lo menciona, muchos otros autores también lo mencionan, pero en todo caso, sí, con una debilidad no siempre es suficiente. Hay que buscar un poquito más, ¿no? Única, y bueno, toma, y aquí se acabó. Lo dejo completamente out porque le estoy tocando dos piezas indefendibles entre sí, ¿no? Le voy a poner solo un test. A fin de 6. ¿Qué me como? La calidad. Entonces, E5, No sé si funcione porque 5 tiene torre por B3. Como y come. Son dos peones por la pieza, ¿no? Normalmente en situaciones como esta, generalmente comerse la pieza es lo mejor. Pero en este caso particular, no estoy tan seguro que dejarle los peones sería darle demasiados chances. Entonces, en este caso en particular, habría que comerse la calidad y después ir a cambiar este. Suficiente, ¿no? Una vez que le quitemos el alfil, sigue los problemas y bueno, sí, B4 y B5 y ya no. Muy bien. Siguiente ejemplo. Juegan las negras.
Muy bien, Antonio. ¿Cómo jugamos aquí? Estaba valorando qué tan suficiente es alfil por F3. Es la más lógica, de hecho, ¿no? Yo creo que es la primera jugada. Ujú. Jaques, capturas y amenazas son cosas que hay que ver, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, la primera jugada que te salta a la mente, creo que es alfil por F3, ¿no? Ujú. Ahora, después de G por F3, ¿cómo continúas? Ahí la que estaba considerando era dama, dama G5, Dama por dama peón por, y bueno, el de D6, y creo D5. que, bueno, D5. No, D5 no, porque el alfil no está aquí todavía. No, de pronto D7, ¿no? D7, torre B8, Ajá. Alfil A4. mm, Para que los demás no se me pierdan, estamos viendo esto, ¿no? Y aquí ahí estaba dama proponiendo jaque, esta, ¿no? Dama por dama. Yo decía D7, ¿no? Torre B8, alfil A4. y Y caballo después, de, yo creo que esta posición es casi ganadora para él. si no, una torre en D8 y acercarse al rey. No, me lo puedo comer, ¿no? Creo que me lo Sí, puedo ¿no? comer. Y a torre B1, primero caballo D6, ¿no? Algo así. No, si torre B1, incluso puedo pensar en... C6. Sí, o torre B4, mira, Ah, ok. Buscando, ¿no? Tener los dos. para unirlos o botar tu alfil de ahí, ¿no? Y si esto de pronto, eh, quizás F6 con idea de rey, rey, ¿no? O quizás torre aquí con idea de rey, rey, ¿no? Sí, que me gusta más esa idea, ¿no? Torre de 8. Al hacer Sí, gol. o incluso no tiene amenazas, quizás C3 también puede ser una opción, ¿no? Porque estoy amenazando C2 y jaque y dama. Ah, sí. Torre C1 no se puede. Jaque No. C2, jaque y dama, ¿no? Entonces, evidentemente, muy bien pensado, Antonio. Alfil por caballo, yo creo que alfil por caballo no sería tan fuerte si no harías damas G5, ¿no? Amenazas mate, te obliga a cambiar las damas. De hecho, aquí quizás habría que pensar en, aquí hicieron alfil A4 directo, torre B8, torre D2 y torre B4, ¿no? Tal y como habíamos previsto, ¿no? Sin el D7. Y bueno, voy por el peón y rey. Rey, y aquí la posición yo creo que está completamente bajo control, ¿no? Sí, Es más, si intenta esto, le tengo rey D6, ¿no? Y tiene que irse. Porque si viene aquí, le meto F5 y pierde pieza. Pero tiene que irse y aquí poquito a poco yo creo que ya lo podemos ir apretando, ¿no? O sencillamente creo que podemos intentar incluso... Es que no quiero que me coma este peón, ¿no?
Por eso me gusta rey de 6, ¿no? Se va y aquí, no sé, de pronto me gusta esta con idea de caballo aquí, ¿no? Eso obligo a irse el alfil, hago A4 y después me voy a comer este con tranquilidad. Le desbaratamos la estructura, trajimos las mejores piezas y creo que fue una excelente forma de concretar esto con estos cambios de piezas adecuados, ¿no? ¿Alguien más del grupo, Sofía o Alejandro, vio alfil por F3 y dama G5? Yo la vi, pero no vi toda la secuencia hasta donde llegaron. Pero viste hasta dama G5 y dama por dama y peón por, ¿no? Sí, sí, porque bueno, el peón de D6 al estar doblados, pues está perdido. Aunque bueno, ya no había visto que se lo salvaba un poco con el alfil, pero aún así no tiene futuro, no va a Es coronar. correcto. Sí, porque no puede meter las torres, entonces no tiene futuro, ¿no? No, y que el alfil se queda sin casillas después de torre B8 y torre B4, ¿no? Pero bueno, el hecho de que lo hayas visto alfil por F3 y dama G5, dama por dama, peón por, y que hayas entendido que de alguna manera esa posición es mejor para ti, con eso me quedo bastante contento, ¿no? En tu caso particular, Sofía, ¿sí viste esto o estabas pensando en alguna otra idea? Yo había visto alfil por F3 y en vez de dama G5 estaba, bueno, había visto dama H4. El problema de dama H4, Sofía, es que tiene esta, ¿no? Bueno, no sé si funcione porque... Pero ahí no tiene un caballo H3. Y rey G2. Ah, sí, sí, Y si no lo dama vi. por, tengo rey por caballo. Y si dama por, tengo esta. Y todo está defendido, ¿no? No recupere el alfil. ¿Cómo? Digo, antes, en vez de capturar en F3 con la dama, ¿capturas el alfil o no se puede? Sí, Sí, ajá, pero es un poco peligroso aquí, ¿no? ok. Bueno, yo estaría muy preocupado si me meten esto, ¿no? Es más, creo que te puedo hacer. Bueno, sí, esta primero. Estoy obligando a hacer G6. Y aquí, esto está raro. No, mínimo esto, ¿no? Te estoy amenazando y mate, ¿no? ¿Sí lo ven? No sé, se me hace un poco peligroso realmente. Y si rey H7, creo que el tipo tiene torre por E6. Ah, no, porque tiene. No, no, no sirve por la dama está ahí todavía. Vamos a que No, quizás esta, ¿no? Toco la dama y defiendo B2. O incluso esta. Para si come. Bueno, aquí tiene dama jaque cambiándome las damas, ¿no? Aunque D7 lo obligo y torre aquí y está peligrosito, ¿no? Se van a caer los peones. Sí, está delicado aquí, ¿no? Entonces creo que era importante dama G5 jaque. Yo sé que dama H4 es tentadora, ¿no? Pero el problema es que sí después. Y que el tipo también juega. Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo. Bueno, blancas.
¿A quién le toca? ¿Quién se quiere lanzar? O hacemos un piedra, papel o tijera. ¿A quién le toca ahí? Alejandro, vamos contigo. Pues no me gusta mucho la línea, pero pensé en dama de 4 A para ver, ¿cuál es tu tratar de... objetivo con dama de 4? Con dama de Dama de 4 es 4 correcta, ¿eh? Pero quiero saber cuál pienso es tu que objetivo. Quiero entenderte bien. ujú, no me gusta que, o sea, los peones quedan doblados en caso de que quiera cambiar, pero creo que mis piezas pueden quedar mejor que las de mi oponente, además de que tengo la amenaza de torre C7, ¿no? Y en el caso de que te hagan torre C8, pues cambias torres y consigues el peón de A6, que no creo que suceda. Pero aún así, o sea, lo que no me molesta de dama, lo que me molesta de dama de 4 es que los peones quedan doblados en el centro, pero aún así me gusta más mi caballo de F4 y siento que el alfil presiona al menos el peón de A6. Y estás entrando en séptima con la torre en C7, Ujú. lo cual está difícil de evitar, ¿no? Pues según yo Entonces, tiene torre C8. sí, pero tienes torre por torre, alfil por y alfil por A6. Ujú. Y ahí te quedas con peón de ventaja. Después puedes hacerte con tranquilidad rey F1, rey E2, rey E3 y vas por el otro peón central, ¿no? Sí, A mí tampoco me encanta quedarme con los peones doblados en el centro. Pero en este caso está más que plenamente justificado, porque es el sentir de acabar de quitarle su mejor pieza y la única pieza que de alguna manera del negro te puede provocar algún tipo de molestias, ¿no? sí. Si el negro logra hacer probablemente dama de 6 o incluso caballo de 6 rápido, ¿no? Con el rey en F8 y defender todo. No sé, caballo de 6 alfil E8, rey F8, ¿no? A pesar de que tienes el control de la columna, no me queda tan claro cómo vas a resolver la posición, porque te van a meter a 5 y a 4. Entonces, claro, esto lo que les quiere decir de alguna u otra manera es que incluso, chicos, si en algún momento ustedes tienen que ceder algo a cambio de, hay que darlo, ¿no? A mí tampoco me encanta quedarme con los pelos doblados en el centro, pero después de esto, tiene que resolver este problema y este es un problema también, ¿no? Y no me queda tan claro cómo lo va a poder resolver el negro. Hicieron G5, bueno, torre C7, alfil B5, se lo comió y torre por. Y de esta manera prácticamente la posición quedó resuelta, ¿no? Torre C8, y ojo, aquí hay que tener cuidado. Si torre por torre C1, y me quedo sin escapatoria, ¿no? Alfil por B5, peón por, y solamente por dónde abro el hueco para mi rey, H3. H3. H3 o H4. H4. En este tipo de situaciones, generalmente en finales, mientras más avances con la expansión, es mucho mejor, ¿no? Porque de alguna manera restringes al rival, pero también de otra medida, pues le permites al rey tener una ruta de escape más rápida, ¿no? Entonces, sé que lo natural es hacer H3, pero esta jugada H3 ya no es el simple huequito solamente para que el rey se esconda, sino que es la oportunidad de restringir la movilidad del rival y darle una ruta de acceso al rey a la posición del rival, ¿no? Pero sí, lo importante es que no hicieran F3 porque les metían jaque, ¿no? Y jaque y de pronto
Pasaban de quedar, de estar completamente ganados a casi estar perdidos. Ni tampoco que fueran a hacer G3 porque les meten F y le están dando mate, ¿no? Entonces tienes que hacer, ahora sí tienes que hacer H y te meten jaque y te meten torre aquí y ya no puedes hacer esta porque te dan mate en una y aquí se meten en un problema serio ahora. Bueno, aquí ganas igual porque me como este, come y rey, ¿no? Probablemente el DD gane, pero H es lo correcto, tal como mencionaron, ¿no? H4 y bueno, ya con esto se acaba la partida. Voy a darme jaque y me voy. Si quiere defender este se va y me lo estoy comiendo todos. Sí, vamos con el siguiente ejemplo. Juan Blancas. A ver, Sofi. Todavía no tengo mi respuesta. ¿Y no tienes una idea? Pues tenía una idea como de meter la torre en la última columna y estaba viendo que el peón de F7 como que puede llegar a quedar mal por el alfil de A2, pero Pero no estaba tienes cómo. ahí. No tienes cómo Ajá, aprovecharlo, ¿no? sí. Aquí no tienes cómo ponerte. ¿Y tú, Antonio? Igual estaba viendo algo tipo torre de 8. Creo que hay un alfil de 7. Ah, el tipo que puede hacer incluso fije 4, ¿no? Sí. Bien, esta posición, chicos. Después voy a dar unas conclusiones pequeñas, pero esta posición es sumamente interesante. Miren, el negro tiene un problema serio de coordinación de piezas, aprovechando el subdesarrollo, ¿no? Aunque prácticamente ese alfil en una jugada está saliendo y me está generando ciertos inconvenientes. La única pieza realmente activa del negro, ¿cuál es? La dama. La dama. Que además tiene una sobrecarga de funciones porque es la única sola pieza activa, pero está defendiendo el peón de 5, ¿no? Ahora, como en el ejemplo anterior, tampoco me encanta dañar mi estructura de peones, pero en dame 3, ¿qué logra dame 3? Cambio la mejor pieza de mi rival, le genera una debilidad que tiene que defender, que es el peón de 5 y por lo tanto lo dejo prácticamente sin jugadas. Después dama por dama, peón por. Ahora me estoy comiendo el peón de 5. Le estoy haciendo a 5 y el caballo no tiene a dónde ir, tiene que venir a D7. Y esto
descoordina prácticamente todas las piezas del negro. ¿Sí se dan cuenta? Hicieron alfil G4 prácticamente única, aprovechando la clavada. Y bueno, ¿qué haríamos aquí? Yo haría A5, fuera caballo, y aquí está completamente descoordinado tu rival. No, torre C1. Ahora sí, como ustedes querían, para meterse en C7, ¿no? El caballo no tiene, la única casilla donde tiene para venir es por E7. Pero además, ya me estoy quitando de la clavada, me voy a tener que dar al alfil por el caballo. En efecto, se quitó. Y ahora prácticamente la presión ya es insostenible. Caballo de 5. Si caballo bueno, peón pasado, alfil contra caballo, con torres en el tablero, ¿quién es mejor en una posición abierta? El alfil, ¿no? Y la posibilidad de meterme en séptima, ¿no? Entonces hizo esto, y bueno, cambio caballo por caballo y torre de 7. Si caballo por peón, le metía torre C7, y ahora todo el mundo con 3 F7, lo que ustedes querían hacer hace rato, ¿no? Hizo torre B8, rey al centro. Y bueno, ya esta posición está prácticamente ganada, porque ahora le estoy entrando por aquí, obligando al rey a escaparse y me estoy comiendo el peón. Entonces, llevando unas conclusiones interesantes aquí, no sé si se dieron cuenta, pero la mayoría de los ejemplos que vimos hoy, incluso, bueno, excepto el primer ejemplo que no era tan bueno el cambio, incluso en muchas posiciones es aceptable dañar mi propia estructura por cambiarle ciertas piezas al rival, ¿no? Es probablemente discutible porque la estructura se queda dañada, pero recuerden que las piezas valen por lo que hacen en el tablero. Y en casos como este o otros casos donde el cambio se justifica a pesar de dañar tu propia estructura por quitarle la mejor pieza a tu rival y con ello prácticamente todo el bastión defensivo que tenía tu rival, si hay que dar algo a cambio y ese algo tiene que ser dañar mi estructura, pues adelante. Sé que me van a preguntar en qué casos sí y en qué casos no. No sabría decirles. Yo creo que hay que analizar cada posición como un ente único, ¿no? Pero ahora viéndolo así desde este punto de vista y ya teniendo este conocimiento, ¿sí creen que podrían hacer dame 3? Sí. Ahorita sí, ¿verdad? Tú, Antonio, Sí. y tú, Sofía. Yo sí. Y ahora viene la pregunta para cerrar la clase. ¿Por qué no se les ocurrió antes como primera jugada candidata? Es la única pieza activa, se la voy a quitar. Y después pienso. Pues en mi caso, porque a veces cuido mucho mi dama o la cambio como hasta el final, entonces como que procuro no, y como es un ofrecimiento de damas, luego no me gusta así ofrecerla y que no te la capturen o cosas así. Entonces no se me ocurrió poner ahí la dama para obligar el cambio. Pero es un paradigma que traes, ¿eh? ¿Verdad? Sí, Hay que resolver el paradigma, pero bueno, eso es algo que podemos resolverlo. No, no creo que sea nada grave. En tu caso particular, Antonio, Me desagradan los penes doblados, por esa razón. exactamente. Y es otro paradigma que traemos. No voy a dañar mi estructura, así porque sí, ¿no? Entonces, esto les deja un análisis ya un poco más profundo del ajedrez, ¿no? Normalmente no me encanta a mí tampoco dañar mi estructura de gratis, pero en este caso no es de gratis porque le estoy comiendo un peón, tiene que defenderlo de una manera pasiva
O si lo hace activamente como lo hizo, miren cómo quedó. Y prácticamente estoy haciendo una transformación de las amenazas, que es un tema bastante complicado también que tiene el ajedrez, transformar la ventaja. Tenía un tipo de ventaja, ahora tengo otra. Y sí, definitivamente dañar la estructura va en contra de lo que aprendemos y desaprender es difícil, pero se los traje a la mesa para que vean que también es posible, ¿no? Entonces ya no solamente cambiamos piezas adecuadas para dañar la estructura del rival, sino que autodañamos la nuestra con tal de quitarle las mejores piezas al rival, ¿vale? Y seguir nuestro plan. Entonces, bueno, chicos, con esto estamos terminando la sesión de hoy. El tema